¿Alguna vez has sentido que algo grande está por suceder, como si el mundo se dirigiera hacia un punto sin retorno? Mucha gente se siente así, y no es casualidad. Los mensajes de Nuestra Señora, a lo largo de los siglos, han sido advertencias llenas de amor, pero también de urgencia. Y ahora, más que nunca, resuenan como un llamado final a la humanidad, antes del gran final. En este vídeo descubrirás cuál es la última advertencia de María, qué nos advierte sobre los tiempos que vivimos y, lo más importante, qué debes hacer ahora. Prepárate, porque lo que estamos a punto de revelar podría cambiar la forma en que ves los acontecimientos que te rodean. Desde hace siglos, la humanidad ha recibido advertencias del cielo, advertencias llenas de amor, pero también de urgencia. La Virgen María, en sus múltiples apariciones, ha hablado con claridad sobre el destino de la humanidad si ésta no se arrepiente, pero sus palabras han sido ignoradas, distorsionadas o minimizadas. Ahora, cuando vemos que el mundo parece precipitarse hacia el caos, muchos comienzan a preguntarse, ¿acaso no nos advirtieron de todo esto? Las apariciones marianas han marcado la historia con mensajes que han resonado a través de los siglos. Fátima, La Salette, Akita, Garabandal. Cada una de ellas trajo consigo un llamado al arrepentimiento y la conversión, pero también anuncios sobre eventos futuros. Sin embargo, cuando los mensajes eran incómodos, el mundo los desechaba. En La Salette, por ejemplo, la Virgen lloró al hablar de un futuro en el que la fe desaparecería casi por completo, incluso dentro de la Iglesia. Habló de un tiempo en que la humanidad sufriría porque se habría alejado de Dios. Y ahora, en pleno siglo XXI, las palabras de María parecen cobrar vida con una precisión aterradora. Pero no solo en La Salette encontramos advertencias ignoradas. En Fátima, la Virgen reveló un mensaje crucial. Si la humanidad no se convertía, Rusia esparciría sus errores por el mundo, causando guerras y persecuciones a la Iglesia. Durante 600 años, pocos tomaron en serio esta advertencia. Se pensó que la caída del comunismo había desactivado la profecía, pero hoy vemos cómo la ideología y la persecución a la fe siguen más vivas que nunca. En Akita, Japón, Nuestra Señora habló de un castigo tan grande que, si la humanidad no se arrepentía, el fuego descendería del cielo y gran parte del mundo quedaría destruido. Un mensaje tan estremecedor que muchos prefirieron ignorarlo. Pero ¿por qué el mundo ha cerrado los ojos ante estas advertencias? La respuesta es simple: porque no quiere escuchar, porque aceptar que María nos ha hablado significa reconocer que debemos cambiar, que debemos abandonar el pecado, que debemos prepararnos para lo que viene. Y eso es algo que pocos están dispuestos a hacer. Por eso, a lo largo de la historia, los mensajes marianos han sido silenciados, ridiculizados o interpretados a conveniencia. Incluso dentro de la misma Iglesia muchas veces ha habido resistencia a revelar ciertas partes de estas revelaciones. Y sin embargo, aquí estamos, viviendo tiempos de crisis, de confusión, de catástrofes que parecen salidas de las mismas profecías marianas. Guerras, violencia descontrolada, apostasía, el mundo sumergido en un caos moral y espiritual. No se necesita ser un experto para notar que la humanidad ha entrado en una espiral de autodestrucción. Pero lo que pocos comprenden es que todo esto ya fue advertido, que María nos dio un aviso tras otro, y que el tiempo de las advertencias parece estar llegando a su fin. El problema es que muchos creen que estas profecías pertenecen al pasado, que son solo historias de otro tiempo. Pero la realidad es que las palabras de la Virgen siguen siendo más actuales que nunca. Aún hoy, en diferentes partes del mundo, siguen ocurriendo apariciones en las que el mensaje es el mismo. La humanidad debe volver a Dios
antes de que sea demasiado tarde. Y aquí surge la gran pregunta: si estas advertencias fueron dadas con tanta claridad, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué seguimos viviendo como si nada pasara? Tal vez porque el mundo ha caído en la trampa de la distracción. Nos han enseñado a enfocarnos en lo superficial, en el placer inmediato, en los problemas cotidianos, mientras ignoramos lo que realmente importa, nuestra alma y nuestro destino eterno. Las advertencias de María no fueron amenazas vacías, fueron advertencias llenas de amor, de la misma manera que una madre advierte a su hijo cuando está a punto de caer en un peligro. Pero como cualquier advertencia ignorada, llega un momento en que el peligro se vuelve inevitable. Estamos ya en ese momento. Estamos viendo en tiempo real las consecuencias de haber cerrado los oídos al llamado del cielo. El mundo ha elegido ignorar estos mensajes, pero la realidad no puede ser ignorada para siempre. Cuando los acontecimientos se desarrollan ante nuestros ojos, cuando la confusión y el desorden nos rodean, cuando la moral es destruida y la fe parece apagarse en muchos corazones, debemos recordar que todo esto nos fue anunciado. No podemos decir que no fuimos advertidos. No podemos decir que no se nos dio tiempo para cambiar, pero el tiempo no es infinito. Y cuando las advertencias dejan de ser advertencias para convertirse en realidad, ya no habrá marcha atrás. Por eso, es urgente entender lo que está ocurriendo. Es urgente abrir los ojos y reconocer que estas advertencias no son cuentos ni supersticiones. Son mensajes dados desde el cielo, con un solo propósito: salvar nuestras almas antes de que sea demasiado tarde. Pero aún hay tiempo. ¿Estamos al borde del cumplimiento total de estas profecías? En el siguiente punto, veremos las señales actuales que confirman que los tiempos anunciados han llegado. El mundo de hoy es un reflejo de las advertencias que la Virgen María ha dado a lo largo de los siglos. Aunque muchos han tratado de ignorarlas o minimizar su importancia, los hechos hablan por sí solos. Cada día que pasa, las señales se hacen más evidentes, como si la historia estuviera siguiendo un guión escrito hace mucho tiempo. Lo inquietante es que ese guión no ha sido trazado por manos humanas, sino que fue revelado desde lo alto como un llamado urgente a la conversión. Pero, ¿qué sucede cuando la humanidad se niega a escuchar? Las consecuencias comienzan a manifestarse, y hoy estamos viendo con nuestros propios ojos cómo esas advertencias están cobrando vida de manera aterradora. El clima del mundo parece haberse vuelto loco. Terremotos en lugares donde nunca los hubo, incendios que devoran regiones enteras, inundaciones que destruyen ciudades en cuestión de horas. No es difícil recordar que en varias apariciones marianas se habló de grandes desastres naturales, como parte de los castigos que la humanidad enfrentaría si no volvía a Dios. Pero estas catástrofes no son solo fenómenos aislados, parecen estar aumentando en intensidad y frecuencia, como si algo estuviera empujando al planeta hacia un punto de quiebre. Es como si la propia creación estuviera gimiendo ante la maldad del hombre, una idea que resuena con lo que la Virgen ha dicho en muchas de sus apariciones. Las señales están en todas partes. Guerras y rumores de guerras, naciones al borde del colapso, violencia desatada como si el mal hubiera sido desatado sin restricciones. María habló sobre esto. Dijo que si la humanidad no se arrepentía, los conflictos aumentarían hasta tal punto que habría guerras en todas partes, conflictos que destruirían naciones enteras. Hoy, el mundo se encuentra en un estado de tensión permanente, como si estuviéramos al borde de un estallido global. Los mensajes de la Virgen también hablaban del ataque contra la familia y la moral, y lo que vemos hoy no deja espacio para la duda.
Lo que antes se consideraba sagrado ahora es ridiculizado. Lo que antes era impensable ahora se celebra como un triunfo de la libertad. La Virgen advirtió sobre un tiempo en el que los valores se invertirían, en el que el pecado sería promovido como algo bueno y la virtud sería rechazada. Y aquí estamos, viendo exactamente eso. Pero hay algo más, algo que muchas personas sienten en lo profundo de su ser, aunque no puedan explicarlo. Es una sensación de que algo grande está por suceder, una sensación de inquietud, de expectativa, como si el mundo estuviera sosteniendo la respiración antes de un acontecimiento que cambiará todo. Esto también fue mencionado en los mensajes de María, que llegaría un momento en que la humanidad percibiría que algo está a punto de ocurrir, pero no todos entenderían lo que es. Solo aquellos que han prestado atención a los mensajes sabrán lo que significa. El tiempo parece estar acelerándose. Los eventos suceden uno tras otro sin dar tiempo para reaccionar. Hay una urgencia en el aire, un llamado silencioso pero innegable a prepararse. Pero ¿cuántos están escuchando? ¿Cuántos están prestando atención a las señales? Muchas de estas señales ya fueron descritas en las profecías marianas con asombroso detalle. La pregunta no es si están ocurriendo, sino por qué tan pocos quieren reconocerlas. Algunas personas todavía piensan que todo es una coincidencia, que el mundo siempre ha pasado por momentos difíciles. Pero hay una diferencia clave. Nunca antes habíamos visto tantas señales manifestándose al mismo tiempo, de manera tan precisa y con un patrón que encaja perfectamente con lo que la Virgen anunció. No es solo una crisis aislada aquí o allá, es un colapso generalizado en todos los aspectos, moral, espiritual, social y natural. Es un cuadro que se asemeja a lo descrito en las advertencias de María y que nos lleva a una conclusión inevitable. El tiempo de la misericordia se está agotando y pronto vendrá el tiempo de la justicia. La gran pregunta es, si las señales ya están aquí, ¿qué viene después? Estamos al borde del cumplimiento total de las profecías. ¿Qué nos espera en los próximos tiempos? Para responder esto, debemos mirar lo que la Virgen ha dicho en sus mensajes más recientes, mensajes que quizá sean la última advertencia antes del desenlace final. A lo largo de los siglos, la Virgen María ha hablado a la humanidad con una insistencia que solo una madre preocupada puede tener. Aní ha aparecido en diferentes partes del mundo, dejando mensajes claros sobre lo que está por venir y sobre lo que debemos hacer para evitarlo. Sin embargo, nunca antes sus advertencias habían sido tan directas, tan desesperadas. En los últimos tiempos, sus palabras parecen haber cambiado de tono. Ya no se trata solo de llamados a la conversión, sino de advertencias finales, como si estuviéramos llegando al límite, como si ya no quedara mucho tiempo. ¿Por qué este sentido de urgencia? ¿Qué es lo que la Virgen intenta decirnos antes de que sea demasiado tarde? En cada una de sus apariciones más recientes, el mensaje ha sido el mismo. El mundo ha entrado en una etapa decisiva. No son tiempos ordinarios. Estamos viviendo momentos cruciales en la historia de la humanidad, momentos en los que cada decisión cuenta, en los que cada alma está siendo puesta a prueba. María ha insistido en la necesidad de la oración, de la penitencia, del sacrificio. Ha pedido que nos volvamos a Dios con todo el corazón, porque el tiempo de la misericordia está llegando a su fin. Pero, ¿qué significa esto realmente? Estamos al borde de un evento que cambiará el rumbo de la historia. La Virgen ha hablado de un gran acontecimiento que sacudirá al mundo entero, algo que será imposible de ignorar. Un suceso que hará que todos, creyentes y no creyentes, se enfrenten a la verdad. Muchos lo han llamado
el aviso, un momento en el que cada persona verá su alma tal como Dios la ve, un instante de revelación en el que comprenderemos el estado real en el que nos encontramos ante el Creador. María ha advertido que este será un acto de misericordia divina, un último, llamado a la conversión antes de que se desaten los acontecimientos más graves. Pero también ha dicho que este momento será difícil, que muchos no podrán soportarlo, que algunos morirán de impacto al verse a sí mismos sin máscaras, sin justificaciones. Sin embargo, este no es el único mensaje urgente. La Virgen también ha hablado del peligro que representa el alejamiento de la humanidad de Dios. Ha advertido que cuando los hombres expulsan a Dios de sus vidas, el vacío es llenado por el mal. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. Una sociedad que ha dado la espalda a la verdad, que ha normalizado el pecado, que ha convertido la inmoralidad en un estilo de vida aceptable. La Virgen nos ha advertido que esta ceguera espiritual traerá consecuencias, que llegará un momento en que la oscuridad se extenderá de tal manera que muchos no podrán encontrar el camino de regreso. Es por eso que ha insistido tanto en la necesidad de la oración, del ayuno, de la consagración a su inmaculado corazón. Porque cuando el mal se desate con toda su furia, solo aquellos que estén firmes en la fe podrán resistir. Pero no todos están escuchando. Incluso dentro de Middlesex, la Iglesia, muchos han optado por ignorar estos mensajes. Se habla poco de la importancia de la conversión, del arrepentimiento, del retorno a Dios. Se prefiere un mensaje más cómodo, más suave, que no incomode a nadie. Sin embargo, María no ha venido a darnos mensajes de comodidad, sino de verdad. Y la verdad es que nos acercamos a momentos difíciles, a pruebas que pondrán a la humanidad de rodillas. En varias apariciones, la Virgen ha dicho que la tribulación será tan grande que muchos desearán no haber nacido en estos tiempos. El mensaje más urgente para nuestros días es claro. El mundo debe regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. No podemos seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo, como si las señales no fueran evidentes, como si aún quedaran décadas para decidirnos. María ha advertido que el tiempo es corto, que debemos actuar ahora. Ha pedido que recemos el rosario diariamente, que nos confesemos con frecuencia, que comulguemos con devoción, que ofrezcamos sacrificios por la conversión de los pecadores. Ha dicho que estas prácticas serán el escudo de protección para los tiempos que vienen, que serán la luz en medio de la oscuridad. El tiempo se agota, y aunque muchos todavía viven como si nada estuviera pasando, el alma sabe que algo se avecina. Es una sensación que se ha hecho más fuerte con cada día que pasa, con cada crisis que sacude al mundo, con cada nueva señal que confirma lo que la Virgen ha estado advirtiendo durante siglos. Pero ahora, más que nunca, es el momento de actuar. No se trata de miedo ni de desesperación, sino de estar preparados para lo que vendrá. Quien ignora las advertencias del cielo se arriesga a ser tomado por sorpresa, a quedar atrapado en el caos sin saber qué hacer. Pero aquellos que han prestado atención, aquellos que han escuchado con el corazón, todavía tienen la oportunidad de ponerse a salvo espiritualmente antes de que el gran evento tenga lugar. No se puede negar que el mundo se ha convertido en un lugar oscuro. La confusión reina en todas partes, incluso dentro de la Iglesia, y la batalla entre la luz y la oscuridad se está intensificando de forma evidente. Las almas están siendo probadas, la fe de muchos se tambalea y otros simplemente han elegido el camino de la indiferencia, convencidos de que nada cambiará realmente. Pero lo cierto es que todo está cambiando ya, y lo que se avecina no será como nada que hayamos visto antes. María ha insistido una y otra vez en que la única manera de resistir lo que está por venir es estar completamente entregados a Dios.
No hay otro camino. No habrá salvación en las riquezas, en los gobiernos, en la tecnología, ni en los falsos consuelos que el mundo ofrece. Solo la fe firme y auténtica podrá sostenernos en los tiempos que se aproximan. A lo largo de sus apariciones, la Virgen ha dado instrucciones claras sobre cómo prepararnos. Ha hablado de la necesidad de la oración constante, de la importancia del arrepentimiento sincero, de la urgencia de abandonar el pecado de una vez por todas. Ha advertido que quienes permanezcan tibios serán arrastrados por la tormenta, que quienes no fortalezcan su espíritu caerán en la desesperación cuando los acontecimientos se desaten. Y sin embargo el mundo sigue dormido, atrapado en sus distracciones, ignorando el último llamado de la Madre de Dios. Pero aquellos que han despertado, aquellos que han sentido en lo profundo de su alma que el tiempo es corto, todavía pueden hacer lo necesario para estar listos. El gran evento que se avecina será un momento de verdad. Un instante en el que la humanidad se verá cara a cara con su propia realidad espiritual, sin excusas, sin máscaras. Será un acto de misericordia, pero también una prueba que nadie podrá evitar. ¿Estaremos preparados para ese encuentro con Dios? Esa es la verdadera pregunta. Porque cuando llegue el momento, ya no habrá tiempo para decidir, ya no habrá oportunidad de correr en busca de respuestas. Lo único que nos sostendrá será lo que hayamos construido en nuestro interior antes de que todo suceda. El llamado de María es claro. La preparación debe comenzar ahora. No mañana, no cuando los signos sean aún más evidentes, no cuando el mundo esté en el borde del colapso. Ahora. Porque cuando las advertencias se conviertan en realidad, solo aquellos que hayan tomado en serio este mensaje podrán mantenerse firmes. La fe será la única luz en medio de la oscuridad, y solo quienes hayan aprendido a confiar plenamente en Dios podrán atravesar lo que viene sin sucumbir al miedo. El tiempo de la misericordia sigue abierto, pero no por mucho más. Y cada alma debe decidir ahora en qué lado de la historia quiere estar. El mundo ha sido advertido, pero pocos han escuchado. Las señales están delante de nosotros, los mensajes han sido dados con claridad y el tiempo de la misericordia se acerca a su fin. María, con el amor de una madre, nos ha llamado incansablemente a la conversión, a la oración, al arrepentimiento. Nos ha mostrado el camino para estar preparados antes de que llegue el gran evento. Ahora, la decisión es nuestra. Podemos ignorar las advertencias y seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo, o podemos abrir los ojos, despertar y tomar en serio este llamado antes de que sea demasiado tarde. No hay más tiempo para la indiferencia. Cada día que pasa es una oportunidad que se agota, un paso más hacia el cumplimiento de lo anunciado. Dios nos está dando la última oportunidad para volver a Él, para fortalecer nuestra fe, para abandonar el pecado y vivir de acuerdo con su voluntad. Pero esa decisión no puede postergarse más. Cuando el momento llegue, ya no habrá margen para dudas ni excusas. Solo quienes hayan tomado en serio este mensaje estarán preparados. Es por eso que este video no puede quedarse solo contigo. Compártelo con quienes amas, porque quizá este mensaje sea la última advertencia que muchos recibirán antes de que los acontecimientos se desaten. Envíaselo a tu familia, a tus amigos, a quienes aún no comprenden la urgencia de estos tiempos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo estos mensajes que pueden cambiar vidas. María nos está llamando y su voz resuena con más fuerza que nunca. Escúchala antes de que sea demasiado tarde.